El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este lunes 4 de junio del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada, abundante información que compartir y analizar. Como es costumbre, la tarde de hoy, el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo pidió la suspensión de Venezuela ante la OEA durante su intervención en la Asamblea General de la organización. A la petición se sumarán Argentina, Brasil, Canadá, Chile y Perú. El funcionario estadounidense pidió medidas adicionales contra el régimen de Nicolás Maduro. Pompeo aseguró que la OEA debe respaldar sus palabras con acciones y, al igual que otros países, rechazó la elección del pasado 20 de mayo. Al igual que lo hizo ayer el presidente de Chile, la canciller de Canadá, Chrystia Freeland, recomendó elevar el informe de expertos de la OEA por denuncias de delitos de lesa humanidad en nuestro país ante la Corte Penal Internacional. Lo comentaremos como es natural durante la tarde de hoy. Por cierto, el Grupo de Lima se reunió para conversar sobre resolución a propósito de lo que está ocurriendo en nuestro país. El canciller venezolano Jorge Arreaza dijo en su defensa que, no ve la hora de salir de la OEA. Recordó que en una actitud magnánima, así lo aseguró, el presidente Maduro excarceló a varios opositores políticos. Claro, nada dijo de las torturas, golpizas, tratos crueles, inhumanos y degradantes que figuran en el informe presentado en la Organización de Estados Americanos. Lo comentaremos. Por cierto, por primera vez el gobierno venezolano se quedó prácticamente solo en su defensa ante las denuncias de violaciones de derechos humanos y la crisis humanitaria que se ha transformado en una amenaza a la seguridad y la estabilidad en el hemisferio. Dos datos. El gobierno aplazó la reconversión monetaria para el 4 de agosto, por encima de las recomendaciones de la Asociación Bancaria y miembros de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, quienes hablan de la necesidad de controlar primero la hiperinflación. A las 5:30 hablaremos ampliamente de este tema y el director del Instituto Forense de Guatemala confirmó que se han recuperado 62 cadáveres tras la erupción del volcán de fuego. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en línea telefónica a nuestro primer invitado. Se trata del diputado por el Estado Mérida, dirigente de Acción Democrática, William Dávila. Él es miembro de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional. También es presidente de la Comisión Internacional de Parlasur. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Gracias, María Alejandra. ¿Cómo estás tú? Bien, mucho interés, diputado, de conocer su reacción y análisis acerca de lo que ha ocurrido de momento en la Organización de Estados Americanos en el marco de su Asamblea General. Comentamos con los amigos oyentes, la propuesta que ha hecho Estados Unidos de suspender a Venezuela de la organización. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, mire, en primer lugar, yo me siento contento en el sentido de que ya todo ese cúmulo de denuncias, de situaciones que se han presentado, ya se está canalizando, ¿no? Y ese informe de los expertos, que como ustedes recordarán, porque una vez tú me entrevistaste en eso, el 16 de noviembre se clausuró la tercera audiencia en la OEA del año pasado. Allí nosotros llevamos el informe correspondiente a las agresiones contra la Asamblea Nacional, contra los diputados, el hecho pues de la suspensión de los pasaportes, de manera tal de que todo eso constituye un delito, constituye delito de lesa humanidad. La Asamblea Nacional se hizo allí presente, además de todas las entrevistas a las víctimas,
a los familiares de los estudiantes, de las personas asesinadas, torturadas, un fiscal que allí participó también, militares, de manera tal de que fue un denso informe que hoy día pues va a la Corte Penal Internacional. Hay gobiernos que avalan esa remisión a la Corte Penal Internacional, de manera tal de que no fue un esfuerzo inútil, infructuoso, sino que antes, por el contrario, ahora eso se eleva a la investigación de la Corte Penal Internacional y ahí vendrá pues todos los resultados, las consecuencias que traiga esa investigación. En cuanto a la suspensión de Venezuela de la OEA, yo creo que justamente está dentro del contexto de la Carta Democrática Interamericana. Yo creo que es muy importante que si se tienen los votos se decida la aplicación de la Carta Democrática Interamericana y, por supuesto, la doctrina Betancourt, ahora amoldada, vamos a decir ajustada a la realidad del siglo XXI. Recordarán ustedes que en aquella época la OEA saca a Cuba, que era un factor que contribuía a la desestabilización de los países de América porque mandaba guerrilleros, gente financiada por la Unión Soviética. Eso lo vivimos aquí con la invasión de Machurucuto en los años 60, en donde un comandante del ejército regular catrista, el general Ochoa, vino aquí a Machurucuto y se alió con sedicentes irregulares que querían tumbar a la democracia venezolana. Entonces, hoy día vemos que esa doctrina está viva y que se ajusta pues a una realidad, y es que Venezuela está violando los principios de la Carta Democrática. Venezuela incluso denunció la Corte Interamericana y se retira de esa convención americana. Yo creo que la suspensión hay que verla en función de que es una medida establecida en el derecho internacional público, en la misma derecho internacional de la OEA, a los fines de que Venezuela, en esta suspensión temporal, porque eso ocurrió en Honduras, cuando suspendieron Honduras y después esa suspensión quedó sin efecto cuando ya se recuperó la democracia en Honduras. Es la misma situación de Venezuela. En Venezuela no hay democracia, hay que ser claro, que hay una dictadura. Lo dijimos en Cúcuta, lo dijimos y lo firmamos en una declaración donde dijimos, si no hay parlamento autónomo no hay democracia, y si no hay democracia y no hay parlamento autónomo hay dictadura. Y eso hay que decirlo por la línea en medio y no tenerle temor a eso. Yo sí creo que la medida de suspensión dentro de la OEA es una medida de coacción, de presión internacional que está establecida en el derecho internacional público, que forma parte de las nuevas tendencias del derecho de injerencia, que hay que verlo no como pérdida de independencia, sino como el interés que tiene la comunidad internacional para que se respeten los principios fundamentales y la democracia y la república aquí en Venezuela. Diputado, si me permite, vamos a reponer un extracto de la intervención del secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo cuando hacía este planteamiento que entendemos se va a votar en el marco de la Asamblea General y se refería al desconocimiento de su país, como lo han hecho otros, del evento electoral convocado por el gobierno el pasado 20 de mayo. Escuchemos al secretario de Estado norteamericano. Lo que todos los países de la OEA quieren para nuestros pueblos, un retorno al orden constitucional, elecciones libres e imparciales con observadores internacionales y liberación de los presos políticos. La negativa del régimen de tomar medidas válidas demuestra su mala fe y el agotamiento de las opciones para el diálogo con las condiciones actuales. Hace 2 semanas el gobierno venezolano organizó elecciones fraudulentes que no ofrecieron ninguna opción al pueblo venezolano. Muchos de los votantes simplemente se quedaron en su casa. Por todas esas razones, el vicepresidente Pence le planteó un reto a todos de hacer lo que la Carta Democrática nos pide a todos cuando nos enfrentamos con una interrupción del orden democrático de un Estado miembro, es decir, suspender a Venezuela en este órgano. Esta suspensión no es una meta en sí, pero mostraría que la OEA respalda sus palabras con acciones. Y es un mensaje poderoso al régimen de Maduro de que solo con las elecciones reales su gobierno podrá estar incluido en la familia de naciones, además de la suspensión. Hay un llamamiento a los Estados miembros de que siguen aplicando presiones al régimen de Maduro con sanciones y aislamiento diplomático hasta el momento en que tome las medidas necesarias para retornar a una verdadera democracia y ofrecer a la gente un acceso que necesitan a la asistencia.
люди как люди, а я суперзвезда. Aló. El secretario de Estado norteamericano, yo quisiera la reacción de nuestro invitado al respecto, entre otras cosas porque además de la petición de suspensión de Venezuela, que no sabemos si va a contar con los votos, también se pedían más sanciones contra el gobierno nacional para continuar con la presión y alcanzar el objetivo de iniciar una verdadera transición a la democracia. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, mira, yo creo que eso está en ese rumbo. Venezuela, aquí hay una ruptura del orden constitucional, lo declaramos el año pasado. No hay democracia, lo hemos dicho y volvemos a ratificar lo que se dijo en Cúcuta, donde habían varios parlamentos de América Latina y del Caribe. O sea, nosotros no nos podemos ahora echar para atrás. Esa es la realidad. Aquí no hay orden constitucional. Y si no hay orden constitucional, la OEA suspende. Eso está dentro de la misma carta fundacional de la OEA, y es importante que el régimen de Maduro entienda que esto no es una suspensión contra el pueblo, esto es una suspensión justamente porque no hay orden constitucional. Lo que se quieren es que se repitan unas elecciones que sean justas, con un nuevo Consejo Nacional Electoral, en donde haya libertad de acción, competitividad electoral. Eso es lo que se requiere, que haya un puente humanitario. No puede ser que por una terquedad y un pragmatismo, un dogmatismo, mejor dicho, inaceptable. Entonces, a Cuba no sé cuántas toneladas por una emergencia, está bien, desde el punto de vista humanitario está bien, pero resulta que nosotros aquí en Venezuela tenemos muchas necesidades. Aquí no hay medicina, aquí no hay comida, aquí hay sitios donde la gente se muere de hambre. Entonces, ¿cómo es posible que ahí sí hay recursos para mandarlo hacia otra parte, pero para Venezuela no lo hay? O sea, es un doble discurso, es una contradicción. Eso no puede seguir así. Y la comunidad internacional no puede permitir que esto se mantenga ad infinito. Esto tiene que tener un fin. Esto tiene que tener ya un límite. ¿En qué sentido? Bueno, aquí el régimen tiene que entender que de la forma como está, y liberando presos políticos, eso que dice Arriaza, la generosidad de Maduro, un momentico. ¿Y quién le dijo que liberar preso político es un regalo que le está haciendo? ¿Quién dijo que los derechos humanos, para ejercitarlos y hacerlos respetar, entonces tú tienes que rendirle pleitesía al que viola los derechos humanos? Los derechos humanos son inherentes a la persona humana. Eso no es ningún regalo de Maduro, el que esté liberando presos políticos. No han debido haber estado presos políticos, porque si hay presos políticos es porque hay una dictadura. Pero es que además, diputado, si me permite, el ministro Arriaza, que restó importancia al informe del panel de expertos independientes presentado ante la OEA, no dijo nada acerca del horror que se narra allí, el tema de las torturas. Sin ir más lejos, habla de atropellos, de empleo de tortura blanca, de golpizas brutales que a menudo provocan daños físicos graves, de tortura sexual, de el sometimiento a los detenidos a posiciones estresantes, las descargas eléctricas incluso en sus genitales, en fin, un horror de lo que está pasando en nuestro país, en los centros de detención, narrado por testigos o por las propias víctimas. Yo quisiera su comentario en con relación a este tema, porque mañana se va a discutir, entiendo, en sesión el informe justamente presentado ante la OEA, saber si está planteado que, bueno, el Parlamento se haga parte de esta denuncia ante la Corte Penal Internacional. Es que es un drama, mire, eso no lo puede ocultar. Y te digo una cosa, por falta de operatividad, no fue un testigo que se llama Leswin Pérez, un muchacho de segundo año de la Universidad de Santa María de Derecho, que llegó a Perú. Yo lo puse al tanto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando hubo la Cumbre de las Américas hace 2 meses. Ese muchacho estuvo en el helicoide casi 1 año. Le hicieron perder el oído, porque le metieron una cosa ahí, un taladro, le hicieron perder el oído. El niño nació, su esposa, pues, su hijo recién nacido murió por falta de medicina. Bueno, como ese caso y lo que está establecido ahí en el informe, es la narrativa grotesca y ¿cómo se llama?, criminal de un régimen que ya no comete una violación de un derecho humano. Fíjate tú lo importante, es una grave violación de los derechos humanos, que significa que están violando el Estatuto de Roma, artículo 7, está dentro de las categorizaciones de los delitos de lesa humanidad. Así de simple. Si están categorizados como un delito de lesa humanidad, es un régimen horroroso que tenemos aquí. Gracias a Dios todos los días hay que darle que uno está vivo. Que contra uno, bueno, todavía uno tiene la protección divina.
y cada uno de ustedes los periodistas. Pero lo que está narrado ahí en ese informe pone en evidencia realmente el carácter criminal, asesino y fascista, comunista, totalitarista de un régimen que no acepta la disidencia ni la oposición de ninguna naturaleza. Eso está ahí escrito y eso está ocurriendo todavía en el país. Diputado, dos inquietudes brevemente. El tema de la discusión mañana, insisto, la Asamblea se va a hacer parte de esta denuncia ante la Corte Penal Internacional, como ya lo hizo el gobierno de Chile y entiendo también lo va a hacer el de Canadá, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, el canciller de Argentina expresaba una reflexión, de hecho enviaba un mensaje a la oposición venezolana hablando de la necesidad de la unidad interna para provocar una transición a la democracia. Quisiera su comentario sobre estos temas, brevemente. Sí, en primer lugar, pues ya en la Asamblea Nacional, porque lo lógico es que el gobierno avalara, pues ya sabemos que el régimen es el primero que está acusado ahí y no lo puede hacer. Pero la Asamblea Nacional, desde el mismo momento en que nosotros presentamos el informe, porque después yo lo presenté a la Asamblea, el 28 de noviembre del año pasado, y ahí se produjo una aprobación del informe, yo tengo ahí la constancia, de manera tal que ya nosotros estamos haciendo parte del proceso. Obviamente ahora con mucho mayor razón vamos a apoyar, mi criterio, el que se remita o el que se haya remitido a la Corte Penal Internacional, porque obviamente no puede haber impunidad. Y por otra parte, yo estoy de acuerdo con el llamamiento de la unidad, es necesario tenerla y hay que expresarla públicamente tanto en lo internacional como en lo interno. Yo he tratado pues de cumplir mis tareas allí en la parte internacional, en representación del partido, Acción Democrática, y bueno, en todas las giras y en todas las cosas que hemos hecho, y esa es la idea, que afuera sientan que hay una verdadera unidad, y aquí en Venezuela, en lo interno, obviamente, que se sienta esa unidad es necesario, porque en este momento yo veo el régimen débil, pero es como una fiera de esas heridas que en un momento dado te tira un zarpazo. Esa debilidad del régimen nosotros tenemos que explotarla, aprovecharla mucho más con la fortaleza de la oposición. El pueblo lo está sintiendo así. Ya hace 3 semanas la farsa electoral y el cartón de huevo pasa de los 2 millones de bolívares. El kilo de carne pasa de los 4.500.000. Es decir, es peor la situación después de las 3 semanas. Aquí no hay otra forma que no sea realmente un cambio del régimen, un régimen transicional que nos garantice realmente el respeto de los derechos humanos, garantizar los derechos humanos y arrancar realmente la reestructuración de una nueva república, una democracia funcional en Venezuela que no la tenemos bien. Gracias, diputado William Dávila, por atendernos, acompañarnos. Por cierto, el tema de la hiperinflación, la reconversión monetaria, lo vamos a discutir ampliamente a partir de las 5:30 de la tarde. Hasta ahora hacemos una pausa, al regreso más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Caracas, solo Restaurant Los Pilones te ofrece las más sabrosas y grandes arepas del área metropolitana y las cachapas ni hablar, por eso nadie los puede igualar. También puedes saborear el más puro batido de frutas frescas de tu preferencia. Todo esto solo en Los Pilones. Restaurant Los Pilones, auténtico sabor criollo. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cauchera Fran Luis te ofrece cauchos nacionales e importados de las mejores marcas y en todas las medidas, al mayor y de tal. Para mayor información visita @CaucheraSanLuis en Twitter, Instagram y Facebook. O llama al 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción.
RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750, y a propósito de las excarcelaciones que hemos visto en nuestro país en las últimas horas, en los últimos días, saludamos en la línea telefónica a Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra, siempre a la orden. Un gusto conversar con nuestro invitado, iniciar conversación a partir de lo que se dijo hoy en el marco de la Asamblea General de la OEA y lo dicho por el presidente Sebastián Piñera en carta dirigida al secretario general. Al menos Chile y Canadá, bueno, apoyan enviar el informe presentado la semana pasada sobre delitos de lesa humanidad en nuestro país ante la Corte Penal Internacional. Quisiera su comentario y, por otra parte, saber si en su opinión estas excarcelaciones que hemos visto en las últimas horas tienen que ver con esto o no en lo absoluto. Lo escuchamos. Bueno, respondo a tu pregunta, aunque no he visto realmente lo que ocurrió en la Asamblea General de la OEA. Como sabes, estamos ahorita acompañando a varios de los excarcelados a tribunales, hemos estado en varios de estos procesos y no he tenido el chance, ¿no?, de ver eso. Sin embargo, lo concreto aquí en relación con tu último comentario, en cuanto a que países como Chile y el presidente de alguna forma lo señale, y otro que me señalaste, no sé si era Canadá que me decías, es importante, muy importante, eso digamos tiene un sentido jurídico muy importante, ya que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional establece 3 formas para acudir ante ese organismo. La primera es a través de denuncia, la segunda a través de un Estado parte y del tratado, y la tercera es a través del Consejo de Seguridad de la ONU. En cuanto a la segunda, en cuanto a la primera, que es la que existiría hasta ahora, si la OEA presenta este informe, que entiendo que ya lo llevó, acarrea o trae como consecuencia que la fiscal del Tribunal Penal Internacional tenga que analizar y decidir si comienza o no una investigación y posteriormente llevar a cabo la acusación respectiva, si es el caso, ante la Corte. Pero si un Estado parte es quien interpone esa denuncia, concretamente si es el que señala esto, el mecanismo es automático, en el sentido de que la Fiscalía tiene obligatoriamente que abrir una investigación de manera inmediata. Es decir, no queda a discreción de la fiscal el abrir o no la investigación. ¿Y qué quiere decir abrir una investigación? Para que más o menos se entienda, ¿por qué es ese proceso como una barrera inicial? Bueno, porque abrir investigación requiere recursos, requiere acudir a los países que en este caso se están denunciando las situaciones, si es el caso. Requiere, puede traer como consecuencia medidas, por ejemplo, preventivas o cautelares que se soliciten ante un tribunal, porque ya la Fiscalía estaría oficialmente del Tribunal Penal Internacional conociendo una investigación, es decir, y ya empezaría el análisis de los documentos, no como actualmente ocurre, que es un examen preliminar que existe. El análisis ya tendría un sentido específicamente dirigido a una conclusión que pudiera conllevar a una acusación o a un sobreseimiento como tal, o sea, o simplemente no sobreseimiento, a no acusar porque no hay suficientes elementos, ¿no? Ese es lo que yo veo fundamental en esto. En cuanto a las excarcelaciones, que me preguntaba si eso tiene que ver una cosa con la otra, bueno, efectivamente las excarcelaciones tienen un objetivo que es bajar la presión internacional, a pesar de que sea más una percepción de haber liberado muchos, por lo menos hasta ahora, y que se incluyan presos comunes y se incluyan otras personas. Se está intentando hacer ver que hay una excarcelación de 80 personas, a pesar de que hasta ahora hemos verificado solo 38, pero se intenta crear una percepción de que efectivamente se está aliviando el problema de la represión en Venezuela y que se están liberando a estas personas que han ocasionado, o escarcelando a estas personas que han ocasionado un costo político internacional al gobierno y ha traído sanciones relacionadas con violaciones de los derechos humanos, ¿no? Entonces, de alguna manera, si hay alguna relación, porque se trata de bajar la presión, sobre todo en estas cosas que están ocurriendo internacionalmente, esto de la OEA, la Comunidad Europea, los mismos Estados Unidos. Nos decía Alfredo Romero que no tuvo oportunidad de escuchar a la canciller de Canadá. Tenemos un extracto muy pequeño, minuto y medio,
2, con la declaración que ofrecía en relación a este tema, la necesidad de elevar el informe de la OEA ante la Corte Penal Internacional, el apoyo que da su gobierno a una iniciativa de esta naturaleza. Vamos a reponerlo y yo quisiera la reacción de nuestro invitado. Escuchemos. Nuestras alianzas multilaterales, siendo que se está desarrollando actualmente una de las mayores tragedias de la historia reciente del mundo en nuestro propio patio trasero, vemos cómo los integrantes de la OEA deben responder a este momento. El mundo está viendo cómo respondemos al régimen de Maduro, del desacato notorio del Estado de Derecho y de los principios democráticos que son una condición explícita para la membresía en esta misma organización. Hace un año atrás en Cancún nosotros hemos dejado de tomar medidas significativas y desde entonces ha empeorado la situación en Venezuela. Apenas la semana pasada hemos sabido que existe fundamento suficiente para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad, incluyendo la tortura, así como también el trato cruel, inhumano y degradante, así como la desaparición forzosa de opositores políticos, y se han desarrollado y orquestado y sancionado por parte del Estado una crisis humanitaria. El Canadá está consternado, pero no sorprendido que estos elementos que están presentes en el informe de los paneles de expertos representan, informan, denuncian estos crímenes que se han cometido. No parece sumamente importante que no prosiga la impunidad y llamamos a que juegue su papel la Corte Penal Internacional y que traduzca en justicia su actuar en contra de los responsables de estos actos. La semana pasada el Canadá ha impuesto sanciones dirigidas en contra de 14 personas responsables del deterioro de la democracia en Venezuela, y estas sanciones son conforme a los principios y los valores de Canadá y por mantener la presión sobre el gobierno de Venezuela para que restaure la democracia constitucional y los derechos de las personas en dicha democracia. Bueno, parte de las declaraciones de la canciller de Canadá, quisiera la reacción de Alfredo Romero, porque va en la misma línea de la carta del presidente de Chile, Sebastián Piñera, apoyando la iniciativa de elevar este informe a la Corte Penal Internacional, más allá de, la declaración del canciller venezolano tratando de restarle importancia. ¿Su comentario? Bueno, todos estos temas hay que analizarlos desde dos puntos de vista. Además del tema humano, por decir, de los crímenes cometidos contra víctimas, los dos puntos de vista es el tema político y el tema jurídico. Esto es una declaración, desde mi punto de vista, inicialmente política, es decir, en cuanto a que se está señalando de que debería llevarse este informe a la Corte Penal Internacional, pero jurídicamente hablando es donde viene lo que explicaba anteriormente. Si acaso Canadá, el Estado canadiense representado por su presidente, en este caso, dependiendo quién representa al Estado, en este caso el presidente o el presidente de Chile, estaríamos y acude a la Corte Penal Internacional, es decir, apoya y ratifica este informe y señala que se comienza una investigación, las consecuencias jurídicas son muy importantes porque, repito, no se abriría automáticamente la investigación y ya se coloca los responsables de supuestas violaciones graves de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, en una investigación específica que se abre en el Tribunal Penal Internacional. Eso para mí es lo más importante que estaría ocurriendo aquí. Es decir, tú no puedes llegar y hablar con la fiscal y decirle, mira, no abras una investigación, o la fiscal decide que no, o se toma el tiempo que quiere, o abre una investigación en otro país distinto, porque también hay un tema, como decía antes, de recursos, es decir, de prioridades, y no tienes todos los recursos para abrir investigaciones en todos lados. Pero en este caso no puedes tomar esas decisiones porque ya estarías obligado inmediatamente a abrirla. Esa es básicamente la consecuencia concreta que veo yo allí. Pero hasta ahora, hasta que no sea el gobierno de Canadá como tal, el Estado canadiense o el Estado chileno quien interponga esta denuncia específica, esta solicitud específica ante el Tribunal Penal Internacional, no procedería esa investigación como lo está señalando.
Ahora tengo que preguntarle a Alfredo Romero acerca del manejo que ha hecho el gobierno del tema de la violación de derechos humanos y las excarcelaciones. Hoy el canciller venezolano le restaba importancia al informe presentado en la OEA. Hablaba de 29 venezolanos quemados en el marco de las manifestaciones. Nadie sabe de dónde salió el número, pero no se refería en absoluto a la gravedad de los hechos que están en el informe. Por ejemplo, lo que ha ocurrido con las torturas, el empleo de torturas en nuestro país, los daños físicos graves a los detenidos, sin hablar del empleo de gases lacrimógenos, en fin, tantas cosas que han ocurrido en el marco de las detenciones políticas en Venezuela. Yo quisiera su comentario en torno a este tema, el manejo político que ha hecho el gobierno de la información y sobre todo la situación de los excarcelados. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, el tema de los excarcelados también, ¿no? Tiene tres aspectos que manejar. El tema humano, el tema político y el tema jurídico. Desde el punto de vista humano, evidentemente, como compartir, aquí está por ejemplo la madre de Melanie Álvarez, una de las excarceladas, y varios de los muchachos que nos acompañamos hoy, así bueno, Manuel Cotis, qué sé yo, va toda esa cantidad de personas que están felices porque salen de la cárcel. Eso es un aspecto que aplaudimos de alguna forma y que de alguna manera también nos hace sentir bien, ¿no? De alguna forma es una victoria lograr liberar así sea algunos pocos. Pero ahí viene el aspecto político, que el objetivo, como decía anteriormente, es bajar el costo político y se intenta presentar una percepción de que efectivamente el problema está solventado y que hay una cantidad inmensa de personas escarceladas. Ya lo hemos señalado hasta ahora. Los que hemos verificado escarcelados, el gobierno habla de 80 o de 79, nosotros los que hemos verificado son 38, probablemente se suman algunos más que podamos haber verificado, pero el gobierno no ha sacado ni siquiera una lista específica de quiénes son, que por lo menos en la segunda tanda, de la tanda del 2 de junio. Y eso de alguna manera también hace ver que, bueno, es verdad que los liberaron o es mentira, porque lo que ya sí vimos en la tanda del 1 de junio, que se emitió o publicó una lista de 39 personas, de las 39 solamente presos políticos excarcelados efectivamente fueron 17. No, entonces, y incluso se incluyeron dos personas, que son dos mujeres, que son Erika Palacios y María Angelina Salcedo Torres. La primera fue encarcelada el 25 de abril de 2018 por el tema de la ley del odio, fue la primera presa por esa ley en Carabobo, y la segunda, María Angélica Salcedo Torres, fue encarcelada el 3 de octubre de 2017. Entonces, en modo alguno, ellas fueron parte de esta supuesta concesión. Por otro lado, una de las 39, Virgen Quintanilla, no ha sido todavía escarcelada, a pesar de estar en la lista de 39, está todavía en Polisur, en Maracaibo, Estado Zulia. Entonces, y vemos que otra cantidad son presos comunes, es decir, no estaban en ninguna lista de presos políticos y no cumplen ninguna objetivo, o sea, la detención no tuvo un objetivo estrictamente político. Muchos casos que observamos, que vimos y que se pueden analizar. Entonces, el punto ahí, por el otro lado, viene el aspecto, repito, político, de la percepción que se intenta plantar, sobre todo a los medios internacionales, de un número de liberación que causa, bueno, la impresión de que se está arreglando la situación, solventando, pero el problema no es así, la represión ha aumentado, el número de encarcelaciones solamente en el mes de mayo con fines políticos eran más de 140, es decir, para que sepas, en el mes de mayo hubo esas encarcelaciones y ahora hay liberaciones. Y desde el punto de vista jurídico viene el otro aspecto, que es muy importante. Realmente estamos hablando de liberaciones, cuando las personas quedan con medidas restrictivas a su libertad. Melanie Álvarez, bailarina, que lleva preso más de 4 meses, está hoy en el tribunal, va y se presenta y tiene prohibición de salida del país y presentación cada 30 días, por un lado. Pero por otro lado tenemos el caso de, por ejemplo, Geraldine Chacón. Geraldine Chacón no tenía sino una boleta, lo que tenía era una boleta de excarcelación, es decir, una orden de un tribunal de ser excarcelada. Y evidentemente era una obligación sacarla de allí, así como 6 personas más en la misma situación y todavía se mantienen presas, 7 con boletas de excarcelación, que es una obligación del gobierno liberarlos. Entonces, hay situaciones, hay que analizar cada caso en concreto y preguntarnos, ¿es realmente una concesión del gobierno liberar a personas que tienen una boleta de excarcelación de un tribunal o una obligación? Por un lado. Y por el otro lado, ¿es acaso una concesión del gobierno liberar a una persona que tiene un proceso judicial pendiente y que ya más de 2 años, 3 años o 4 años preso, cuando la ley obliga a liberar a las personas que pasan los 2 años con medidas preventivas o procesos y sin condena?
¿Es una concesión o era una obligación? Que es la mayoría de los casos. Concesión sería, y con esto te concluyo, que hayan liberado, por ejemplo, a los que están condenados. Y el total de los condenados, el número de presos políticos al día de hoy, que son 316, son solo 20. Bueno, eso sí sería una concesión, porque ya están de alguna forma condenados. Se supone que hay un proceso que culminó y se supone que hay una acusación cierta y que se defendieron, a pesar de que puede que haya todas las distorsiones en el proceso, pero ni siquiera eso no ocurrió. Entonces lo que estás es excarcelando personas que debían, primero, no estar presas nunca, y que debían, en caso de estar presas, ser excarceladas en forma inmediata. Y así me puedo, evidentemente el tiempo no nos da, pero yo me puedo referir a cada uno caso por caso, y te voy contando cada situación de cada uno de los presos políticos para que se entienda de que eso no es ninguna concesión real, sino es un intento de crear una percepción de supuesta reconciliación política, mientras los mecanismos de represión no solo continúan, sino aumentan. Ni siquiera un gesto magnánimo, tal y como lo calificó el canciller Arriaza durante su intervención en la OEA, sobre todo tomando en cuenta que había personas como Juan Pedro Lares, y lo conversamos con nuestro invitado, que ni siquiera tenía proceso judicial abierto, ¿correcto? Bueno, fíjate, ese es un caso, lo que pasa es que, como te digo, de ese caso me he referido muchas veces, y quise hablar de otro, pero es un caso insólito, María Alejandra, y para los que nos están escuchando, fíjense, a usted agarre y lo pone se lo lleva el CEDI, ¿verdad?, y lo meten en el helicoide, desaparecido forzosamente. ¿Por qué? Porque no hay una orden judicial. Pasa un día, 2 días, 3 días, 4 días, un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 10 meses. Y el señor está desaparecido dentro del helicoide. Quiere decir, desaparecido en términos técnicos, por eso lo aclaro, una desaparición forzosa técnicamente hablando, pero que nosotros sabíamos extraoficialmente que estaba allí, pero no había ninguna orden judicial ni ningún proceso. Y ahora aparece en una lista del gobierno diciendo que él es parte de las concesiones que se dan. O sea, se está oficializando un secuestro, se está oficializando una desaparición forzosa. Eso es lo que está ocurriendo realmente. El señor tiene ahora libertad total, libertad plena. Libertad plena basada en que si nunca fue procesado ni judicializado. Ese es la gran importancia de este caso. O sea, un ejemplo insólito que nadie ha dicho nada, porque el fiscal, el defensor del pueblo deberían decir, bueno, ¿cómo es eso que este muchacho estaba ahí y no tenía una orden judicial? Tenía que haber sido, no es que tenía que haber sido liberado, es que jamás ha debido estar preso, pero en cualquier caso era obligación sacarlo de allí porque estaba secuestrado en términos estrictamente prácticos. Entonces esos son los problemas que tenemos que, claro, ¿qué ocurre? Que tú, es un titular, y que ese es otro de los puntos, un titular de prensa, de medios, diciendo que si liberaron una cantidad de personas y una foto con unas liberaciones de Daniel Ceballos, de los más conocidos, etcétera, bueno, es una foto que opaca de alguna forma el problema, porque se dice, bueno, quiere decir que se está perceptivamente logrando un proceso de liberación y de reconciliación. Pero por el otro lado opaca es el gran problema. La persecución continúa. Por ejemplo, 2 nuevos muchachos fueron encarcelados en la semana pasada, que estaban desaparecidos, que es el caso de Jorman y Herbert, que son 2 personas que estaban desaparecidas. O sea, y eso, entonces, ¿a dónde están? ¿Van a ocupar la celda que dejó Renzo Prieto, por ejemplo? Bueno, eso es lo que está pasando. Y hay una cantidad de personas en Ramo Verde. Salió Manuel Cotí, pero acaba de entrar Manuel Cotí de Ramo Verde, quien represento directamente y quien estuve con él, por cierto, la semana pasada en Ramo Verde, pero entra en el mismo lugar que Carlos Andrés Mora, otro preso político detenido en el estado Táchira, y así el médico José Alberto Marulanda y el médico William Saguado y bueno, y mujeres y hombres que están entrando ahí. Entonces, como salen incluso físicamente, están saliendo unos, pero están encerrando a otros. Entonces, ¿qué noticia prevalece? ¿La de que salen o las de que entran? Que es el efecto puerta giratoria. Bueno, ahorita la noticia que está intentando promoverse en todo el mundo y internamente es que están saliendo una cantidad de personas. Y los que entran, o el problema se está solventando. La lista actual de presos políticos, actual del día de hoy, verificada y certificada por la OEA y la ONU, es de 316 presos políticos. Pero no es una resta de 357, que era la anterior, o de 355, bueno, la última certificada era 355, que le restas los 38, sino hay una sumatoria de 2, una resta de otros que fueron liberados por otras circunstancias que no necesariamente son este acto de la Casa Amarilla, y al final es ese efecto puerta giratorio. Veremos qué pasa, por ejemplo, en una semana. Liberan 100 más, son 216, pero
En abril del año 2017 el promedio estaba en 100 mensual de presos políticos mientras entraban y salían. Pero llegamos a 676 en julio y después entonces se bajó, se llegó a 200 otra vez en diciembre porque se bajaron los 676 que habían subido enormemente en las protestas. Y ahora estamos en 316, mucho más alto que en diciembre. ¿Me explico? Eso es lo que tenemos que ver, la problemática. No se trata de un número que sube y baja linealmente. Se trata de personas que entran con diferentes caras y que ocupan un número o que representan un número de suma, que en definitiva voy a decir son 316, pero también te digo, los 316 de hoy, inclusive a lo mejor la semana que viene decimos que hay 316 y probablemente no son los mismos 316 de hoy, porque, repito, entran y salen. Alfredo Romero, gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos, director del Foro Penal Venezolano. Vamos a la pausa, al regreso más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si tu negocio es un carro de perros calientes o una lunchería, los insumos los tienes en Casa de Oblea. Allí consigues el pan de hamburguesas, sándwich y perros calientes. También las salchichas, carne, salsa, cebolla, repollo picado y las ricas papitas. No des más vueltas ni camines más. Acércate a Baruta, calle Páez con Mariño, teléfono 0212-943-3846. Compra lo que buscas al mejor precio. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos el Instituto Pasteur de Caracas. El Instituto Pasteur de París, uno de los más prestigiosos centros de investigación biomédica en el mundo, tuvo su contraparte en nuestra capital. El Instituto Pasteur de Caracas, una iniciativa que marcó el inicio de la investigación microbiológica en Venezuela. El Instituto Pasteur de París fue creado en 1887 por iniciativa de Louis Pasteur, luego de sus épicos descubrimientos de importantes vacunas como la antirrábica. Esa iniciativa tuvo resonancia en Venezuela. Un grupo de jóvenes médicos con posgrados en Francia y liderados por el Dr. Santos Dominici decidieron fundar el Instituto Pasteur en Caracas, con objetivos similares a los de su contraparte en París, pero adaptado a las condiciones propias de nuestro país. Las puertas del Instituto Pasteur de Caracas abrieron en 1895, iniciando actividades de investigación médica y docencia, producción de vacunas, sueros antitóxicos y servicio diagnóstico. En 1896, Dominici demostró por primera vez en Venezuela la existencia del parásito del paludismo, como causante de una parte de lo que se llamaba fiebres de Caracas. En 1898, cuando se inició una epidemia de viruela en Puerto Cabello que amenazaba con extenderse a todo el país, el instituto produjo un número considerable de vacunas con las cuales se protegió a gran parte de la población. Desgraciadamente, el instituto tuvo una corta vida.
La oposición de su creador al régimen tiránico de Cipriano Castro lo llevó a la cárcel y posteriormente al exilio. El instituto fue clausurado en 1904 y con él murió uno de los primeros intentos de consolidar un centro de investigaciones científicas en Venezuela. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Saludamos en línea telefónica al diputado Ángel Alvarado, economista, miembro de la Comisión de Finanzas, diputado por Miranda, dirigente de Primero Justicia. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Un placer, como siempre. Un gusto conversar con nuestro invitado. Decíamos al inicio, diputado, que el gobierno, aplazó la reconversión monetaria para el 4 de agosto, pasando por encima de la recomendación de la Asociación Bancaria de Venezuela, incluso los miembros de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, que han dicho que, si no se controla la hiperinflación, probablemente esta medida no tendrá demasiado sentido. Además, va a ser muy costosa para el país. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, mira, María Alejandra, el tema de fondo acá es que mientras existe una hiperinflación, a la velocidad con la que están variando los precios en Venezuela, pues evidentemente la reconversión no tiene ningún sentido. Por cuanto, para que tengas una idea, el billete de 500 bolívares soberanos o 500 bolívares fuertes, para ese momento de agosto, cuando entre en circulación, o sea, que efectivo, si es que alguna vez llegan esos billetes, pues ya ese billete no va a comprar los 500 bolívares que fue anunciado, sino solo 25 bolívares. Entonces, ¿por qué? Porque, los precios suben a una velocidad que dejan sin efecto la familia de billetes. Entonces, yo creo, por un lado, que la reconversión no tiene mucho sentido si no tienes billetes nuevos, que es lo que estamos viendo, y por otro lado, si no tienes nuevas familias de billetes. Nosotros hemos insistido muchas veces en el tema de las familias de billetes, o sea, billetes de más alta denominación, de 1 millón, de 2 millones, de 5 millones, de 10 millones, esos son los billetes que hacen falta ahora. Entonces, mientras lleguen esos billetes nuevos, ya esos billetes pierden vigencia. El problema está en que en Venezuela el Banco Central emite dinero que genera inflación. La semana pasada la emisión de dinero creció 12%, y la inflación semanal que estamos midiendo ahora en Petare, tenemos que la inflación semanal fue de 16%. Esos billetes que salen a la calle lo único que hacen es generar inflación, es decir, todo se transmite a los precios. Entonces, tienen un Banco Central que emite dinero, pero no imprime dinero. Entonces genera un gran caos, porque ese dinero sale a la calle, pero no existen billetes para hacer el menudeo o las transacciones menudas, como es el pago del transporte público, como es el pago de un café, de un expendedor ambulante, etcétera. Entonces, esta reconversión monetaria no tiene ningún sentido mientras exista la hiperinflación, porque la inflación se come el valor del dinero, se come el valor facial del billete, y además es sumamente costoso porque tienes que estar imprimiendo dinero. Fíjate que cada billete nuevo puede llegar a costar 80 centavos de dólar. Bueno, eso lo que quiere decir es que el valor del billete es mucho mayor al valor facial del mismo, y eso hace a su vez que el billete desaparezca, porque se lo llevan a otros lugares para darle un mejor fin que el que servir de medio de pago, con lo cual ese billete no tiene ningún valor. Así que yo creo que en Venezuela nosotros debemos dejar de hablar de la reconversión monetaria, es lo que yo opino, y empezar a hablar o pedir al gobierno que nos hable de cómo va a detener la hiperinflación que está destruyendo la vida de los venezolanos.
Brevemente, diputado, a propósito de lo que puede ocurrir, algunas firmas ya hablan de 100.000% de inflación para el cierre de este año. No sé qué información manejan ustedes de la Asamblea Nacional, la Comisión de Finanzas, a la luz de lo que ha ocurrido en el mes de mayo. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, bueno, ¿qué puede ocurrir en los próximos meses, tomando en cuenta la decisión de China de no renovar financiamiento a Venezuela? ¿Qué puede comentarnos? Sí, muy interesante lo que estás diciendo. Mira, yo lo dije en diciembre, la inflación que yo proyectaba para diciembre para 2017, para 2018 era de 150.000%. En ese momento la gente pensaba que uno se equivocaba, que decía otro número, pero no, la inflación, la hiperinflación es así, esto es un proceso sumamente perverso. Entonces, en el fondo, el problema de la hiperinflación es que tienes un país en bancarrota. Un país pues que tiene un gran desorden en sus cuentas y que al no poder resolverlo de ninguna manera, ya que nadie les presta dinero, lo único que recurren es a la emisión de dinero a través del Banco Central, lo cual lo único que hace es generar inflación, como ha ocurrido siempre a lo largo de la historia cuando se hace este tipo de prácticas. Entonces el gobierno tenía la posibilidad de acudir a básicamente dos fuentes de financiamiento, o China o Rusia. En el caso de China es un país que puede llamarse socialista, pero le interesa que los negocios tengan rendimiento, que no haya corrupción, que los negocios funcionen, que si van a hacer un tren, pues que el tren funcione. Y eso no ocurre en Venezuela, donde los niveles de corrupción son alarmantes. Eso ha hecho que los chinos hace 2 años dejaran de prestar dinero a Venezuela y dejaran de cobrar el pago de intereses y de principales, es decir, del capital. Con lo cual Venezuela entró en un periodo de gracia con China, donde se llegó a un acuerdo donde Venezuela solo le pagaba a China los intereses. Ese acuerdo se venció en mayo pasado. Los chinos estaban esperando que ocurría el 20 de mayo y todo parece indicar, hasta ahora la información que manejamos, es que los chinos no van a renovar ese periodo de gracia. Es decir, los chinos no van a seguir prestándole dinero al gobierno ni van a seguir aceptando, todas las vagabunderías que conocemos muy bien de corrupción. El tren del TUI, por ejemplo, costó $15.000 millones. Es un tren similar al que están haciendo los chinos en el sur del país. Eso costó 3 veces más que la ampliación del canal de Panamá, es decir, el nuevo canal de Panamá. 3 veces más. Y no hay nada terminado. Los chinos están cansados de eso. Entonces China, que podría rescatar a Venezuela, puede, pero no quiere. Y en el caso de Rusia, que quiere, pero no puede, hay algo distinto. Rusia es un país que tiene limitaciones financieras también y que no le da palmaditas, le da un abrazo del oso a Maduro, pero en el fondo el cheque nunca aparece. Entonces Venezuela en este momento está aislada política y diplomáticamente en el hemisferio occidental, pero también está aislada económicamente en el resto del mundo, es decir, China, Rusia e India. Bien. Diputado, gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos en el programa complicado para nuestro país. Hacemos una pausa y ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En el restaurante Mi Cochinito Favorito, los jóvenes pueden compartir y disfrutar de una comida sana, tradicional y sabrosa, o de un rico sándwich de pernil, jamón o queso con los refrescantes batidos de frutas frescas. Todo lo encuentras en la calle Nueva York, en Las Mercedes. Mi Cochinito Favorito, carnoso, jugoso y sabroso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Martin Luther King Jr., pastor baptista estadounidense, defensor de los derechos civiles.
La libertad nunca es voluntariamente otorgada por el opresor. Debe ser exigida por el que está siendo oprimido. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Lestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Selene Pérez, en la asistencia Luis Vargas, en los controles Eduardo Llanes, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.